Mi nombre es Brenda, tengo 27 años, cabello pelirrojo que cae en ondas hasta la cintura, ojos azules que siempre hicieron que destacara en cualquier lugar por donde pasé. Vivo en Pirenópolis, una ciudad pequeña del interior de Goiás, rodeada de montañas, cascadas y una atmósfera que parece congelada en el tiempo. Es un lugar hermoso, romántico, pero también un lugar donde todo el mundo conoce la vida de todo el mundo, donde los secretos no duran más que unas horas antes de convertirse en chisme de boca en boca en las filas del supermercado o en las ruedas de conversación en la plaza central. Mi marido se llama Lucas, tiene 32 años, es un hombre guapo de forma clásica, con cabello castaño, ojos verdes y una sonrisa que solía hacerme derretir. Al menos era así cuando nos conocimos. Ahora, después de 7 años de matrimonio, esa sonrisa es demasiado rara como para ser memorable. Crecí en una familia de clase media. Mi padre era dentista y mi madre profesora. Tuve una infancia feliz, rodeada de amor, pero también de presión. Mis padres siempre esperaron perfección de mí, notas altas, comportamiento ejemplar, apariencia impecable. Fui criada para ser la niña bonita e inteligente que todos admirarían. Y lo logré. Fui la chica más popular de la escuela. Salí con los chicos más guapos. Recibí elogios constantes sobre mi belleza. Pero nadie nunca me enseñó a lidiar con el rechazo, con la imperfección, con la vida real. Cuando las cosas empezaron a no salir como yo planeaba, simplemente no sabía qué hacer. La vida que yo había construido en mi mente, aquella vida de cuento de hadas donde todo iría bien porque yo era bonita e inteligente, comenzó a desmoronarse lentamente y yo no tenía herramientas para lidiar con eso. Conocí a Lucas cuando tenía 20 años, en una fiesta en casa de una amiga. Él era nuevo en la ciudad, acababa de mudarse a Pirenópolis para trabajar en una empresa de consultoría. Era puro encanto, atención constante, flores, cenas románticas, mensajes de buenos días y buenas noches. Hizo todo bien, o al menos eso parecía. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia que costó una fortuna, con 200 invitados, vestido blanco de princesa, todo como yo lo había soñado desde niña. Mi madre lloró, mi padre me entregó en el altar con esa sonrisa de hombre que había logrado cumplir su misión de criar una hija perfecta. Yo era la mujer más feliz del mundo ese día, o al menos eso era lo que yo creía que debía sentir. Los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos. Fuimos de luna de miel a Cancún, volvimos y empezamos la vida de pareja. Lucas era atento, nos divertíamos juntos, teníamos una vida sexual satisfactoria, pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Lucas empezó a trabajar más, a llegar más tarde a casa. Después empezó a salir con los amigos de la empresa los viernes por la noche. Después pasó a ir al gimnasio después del trabajo. Después comenzó a responder mis mensajes con retrasos cada vez mayores. Después dejó de traer flores. Después dejó de decir que me amaba sin que yo se lo pidiera primero. Después dejó de mirarme a los ojos cuando conversábamos. Después dejó de tocarme como antes. Todo pasó de forma tan gradual que casi no me di cuenta. Un día desperté y me di cuenta de que estaba casada con un extraño. Un día desperté y me di cuenta de que ya no podía recordar cuándo fue la última vez que él me besó sin que yo iniciara. Un día desperté y me di cuenta de que pasábamos las noches en silencio, él en el celular, yo fingiendo dormir, ambos atrapados en una burbuja de indiferencia que se había formado entre nosotros. Intenté hablar con él, muchas veces, pero él siempre decía que todo estaba bien, que era solo cansancio del trabajo, que era solo una fase, que yo estaba siendo dramática, que debía relajarme, que estaba demasiado enfocada en sentimientos y no lo suficiente en dejarlo en paz.
A los 25 años, yo estaba en un matrimonio que parecía una prisión. Tenía una apariencia que todos admiraban, pero por dentro me sentía invisible. Mi marido ya no me veía, y yo no sabía cómo hacer para que volviera a verme. Empecé a subir de peso. No mucho, solo unos kilos, pero lo suficiente como para que me sintiera gorda cuando me miraba al espejo. Empecé a tener problemas de piel. Empecé a tener insomnio. Empecé a tener crisis de ansiedad. Mi madre me llevó a un psicólogo que me recetó antidepresivos. Mi padre sugirió que hablara con Lucas sobre ir a terapia de pareja. Lucas se negó. Dijo que la terapia era para gente débil, que él no tenía nada malo, que el problema era yo y mi necesidad constante de atención. En esa época yo tenía dos amigas muy cercanas. La primera era Marina, una mujer de 28 años, divorciada, que había pasado por una situación semejante a la mía. Marina era fuerte, independiente, trabajaba como abogada y tenía una seguridad en sí misma que yo admiraba profundamente. Cuando yo le contaba sobre los problemas con Lucas, ella me decía que yo debería dejarlo, que ningún hombre valía la pena sacrificar mi cordura. Pero al mismo tiempo, Marina tenía un lado más espiritual que no revelaba mucho. Creía en energías, en astrología, en tarot. Tenía una madre que era curandera y que vivía en una pequeña propiedad en la zona rural de Pirenópolis. Marina frecuentaba la casa de la madre regularmente y yo siempre lo encontré un poco extraño, pero lo respetaba. La segunda amiga era Juliana, una mujer de 26 años, que era manicurista y tenía una forma de ser dulce y maternal. Juliana llevaba 3 años casada con un hombre que la engañaba abiertamente, pero ella permanecía a su lado porque tenía 2 hijos con él y creía que la familia debía permanecer unida a cualquier costo. Juliana tenía una visión más tradicional de la vida, pero también tenía una sabiduría popular que venía de su abuela, una mujer que había criado 7 hijos sola y que tenía historias y consejos para todo. Pasábamos nuestros días libres juntas, las 3. Nos encontrábamos en la cafetería del centro, bebíamos café, comíamos pastel de chocolate casero y conversábamos sobre nuestras vidas. Marina siempre me animaba a ser más fuerte e independiente. Juliana siempre me decía que el matrimonio era sagrado y que yo debía luchar por él. Yo me quedaba en medio, sin saber cuál de ellas tenía razón, pero lo que sí sabía era que cuando estaba con ellas me sentía menos sola, menos invisible, menos fracasada. A los 26 años, las cosas empeoraron dramáticamente. Lucas empezó a quedarse fuera de casa hasta altas horas de la madrugada. Decía que estaba en reuniones de trabajo, pero yo descubrí por casualidad, mirando su celular mientras él dormía, que estaba saliendo con una colega de trabajo llamada Fernanda. No era nada explícitamente comprometedor, pero había mensajes de coqueteo, risas, combinaciones de encuentros. Mi corazón se aceleró cuando leí esos mensajes. Mi estómago se revolvió. Todo mi cuerpo tembló. No era exactamente traición, pero era traición suficiente. Era la prueba de que él estaba interesado en otra mujer, de que yo ya no era suficiente, de que yo había perdido a mi marido. Confronté a Lucas esa noche. Él negó cualquier cosa inapropiada. Dijo que Fernanda era solo una amiga, que yo era paranoica, que estaba destruyendo nuestro matrimonio con mis celos infundados. Gritamos. Lloré. Él salió de casa dando un portazo. Volvió solo 2 días después, como si nada hubiera pasado, esperando que yo fingiera normalidad. Yo fingía, porque era más fácil fingir que enfrentar la realidad de que mi matrimonio estaba acabado. Porque era más fácil fingir que admitir que yo había fallado, que la niña perfecta, aquella que lo tenía todo planeado, había fracasado en la relación más importante de su vida. Fue en esa época que Marina me sugirió algo que yo nunca había considerado:
Estábamos en mi departamento, en un día de lluvia, bebiendo vino y viendo una película antigua, cuando ella simplemente soltó: «Brenda, ¿ya pensaste en hacer un hechizo?». La miré como si hubiera perdido la razón. Ella se rió de mi cara de shock y continuó: «No estoy hablando de magia negra pesada, no. Estoy hablando de amarre. Mi madre lo hace. Es algo simple, tradicional, que existe desde hace siglos. Las mujeres lo hacen para traer de vuelta a sus maridos, para fortalecer el matrimonio, para crear un vínculo más fuerte». Discutí con Marina. Dije que eso era superstición, que era manipulación, que estaba mal. Pero ella solo sonrió y dijo que cuando yo estuviera lista, ella me ayudaría, que conocía a su madre, que su madre era buena en lo que hacía, que era respetada en toda la región. Pasé semanas pensando en aquella conversación, noches enteras despierta, analizando mi vida, cuestionándolo todo. Lucas seguía distante, seguía llegando tarde, seguía respondiendo mensajes de Fernanda. El dolor era constante, pulsante, como una herida abierta que no cicatrizaba. Yo era la mujer más bonita de Pirenópolis, tenía un marido guapo, una casa bonita, una vida que debería ser bonita, pero por dentro yo era un caos. Mi psicólogo sugirió aumentar la dosis de antidepresivos. Mi madre sugirió que tuviera un hijo, que tal vez un bebé ayudara a fortalecer nuestro matrimonio. Mi padre sugirió que yo simplemente aceptara que Lucas era así y aprendiera a convivir con eso. Nadie tenía una solución real, nadie podía ayudarme, o eso parecía. Entonces, un martes, después de una discusión particularmente violenta con Lucas, donde él me llamó posesiva y controladora, y yo lloré hasta quedarme sin voz, llamé a Marina. Le dije que quería hablar con su madre, que estaba lista, que necesitaba intentar algo, cualquier cosa, antes de que mi matrimonio desapareciera por completo. Marina no hizo preguntas, simplemente dijo que arreglaría un encuentro para el próximo fin de semana. La casa de doña Cecilia, madre de Marina, quedaba en una propiedad de 3 hectáreas, a unos 20 kilómetros de Pirenópolis, en dirección a las montañas. Era un lugar aislado, rodeado de árboles, con un arroyo que atravesaba la propiedad. La casa en sí era antigua, construida en adobe, con un techo de barro rojo que había soportado lluvia y sol por décadas. Había plantas por todas partes, no solo flores ornamentales, sino hierbas extrañas, plantas que yo no reconocía, algunas de ellas con nombres que sonaban a brujería. Había también cristales colgados en las ventanas, lanzando arcoíris en las paredes cuando el sol pasaba a través de ellos. El olor era intenso, una mezcla de incienso, hierbas secas, velas de cera de abeja, y algo más que yo no conseguía identificar, algo antiguo y primordial. Doña Cecilia tenía 62 años, cabello blanco que caía hasta la cintura, piel arrugada de quien había pasado la vida bajo el sol. Sus ojos eran castaños oscuros y había una intensidad en ellos que era imposible ignorar. Me recibió en una sala que funcionaba como su consultorio, con paredes repletas de frascos de vidrio que contenían cosas que yo prefería no identificar. Había una mesa de madera en el centro, cubierta con un paño rojo, y sobre ella había velas, cristales y cartas de tarot esparcidas. El olor allí era aún más fuerte, casi sofocante. «Marina me habló de ti», dijo doña Cecilia, su voz ronca y profunda, como si viniera de algún lugar muy hondo dentro de ella. «Dijo que tu marido se está alejando, que hay otra mujer, que estás sufriendo». Yo solo asentí con la cabeza, sin conseguir hablar. Había algo en ese lugar que me dejaba muda, que me hacía sentir pequeña e insignificante. «El amarre es un trabajo antiguo», continuó ella, sentándose en una silla de madera oscura que parecía haber sido esculpida en una sola pieza. «Mis abuelas lo hacían.
Tus abuelas lo hacían. Mujeres de toda esta región lo han hecho durante siglos. No es magia negra, como algunas personas dicen. Es solo una forma de fortalecer lo que ya existe, de traer de vuelta lo que se perdió, de proteger lo que es tuyo. Ella me hizo varias preguntas. ¿Cuándo Lucas y yo nos conocimos? ¿Cómo fue nuestro primer beso? ¿Cuál era su color favorito? ¿Cuál era su olor favorito? Si tenía algún objeto que llevaba siempre consigo. Si yo tenía alguna prenda de ropa suya. Tomaba notas en un cuaderno antiguo con letra pequeña y precisa. Después me pidió que trajera 3 cosas la semana siguiente. Un cabello de él, una prenda de ropa que usara ahentemente y un objeto que significara algo para ambos. Dijo que el ritual se haría en la noche de luna llena, que sería en 5 días. Que yo debía mantener aquello en secreto, que nadie podía saberlo, que la magia funcionaba mejor cuando se hacía en silencio, lejos de miradas y juicios. Salí de aquel lugar en un estado de trance. Había aceptado hacer un hechizo. Yo, Brenda, la mujer que había sido criada en una familia de clase media, que había ido a escuela privada, que había viajado al exterior, que había leído libros sobre psicología y desarrollo personal, había aceptado hacer un hedge. Parecía locura, parecía desesperación, y lo era, pero también era la primera cosa en meses que me hacía sentir que yo tenía algún control sobre mi situación, que podía hacer algo, que no era solo una víctima pasiva de la indiferencia de mi marido. Pasé los 5 días siguientes en un estado de ansiedad constante. Conseguí un cabello de Lucas mientras él dormía. Tomé una camiseta que usaba frecuentemente para dormir. Elegí como objeto significativo una foto nuestra de la boda, que estaba en un portarretratos de plata en nuestra sala. Puse todo en una bolsa de terciopelo negro que Marina me había dado y la escondí en el fondo de mi armario, debajo de unas cajas viejas. En la noche de luna llena, Marina me buscó. Condujimos en silencio hasta la casa de doña Cecilia. El cielo estaba despejado y la luna era enorme, blanca, brillante, pareciendo estar tan cerca que yo podría tocarla si extendiera mi brazo. Había algo mágico en esa noche, algo que hacía que mi corazón latiera más rápido, que me hacía sentir que estaba a punto de hacer algo irreversible. Doña Cecilia nos recibió en la misma sala de antes, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Había velas encendidas por todas partes, decenas de ellas, creando sombras que danzaban en las paredes. El olor era aún más intenso, casi alucinógeno. Ella había preparado un espacio ritual, con un círculo dibujado en el suelo con lo que parecía ser sal o harina. Dentro del círculo había varios objetos, cristales, velas de diferentes colores, hierbas secas en pequeños tazones, y en el centro un trozo de tela roja. «Siéntate aquí», dijo doña Cecilia, señalando un lugar dentro del círculo. Obedecí, con el cuerpo temblando. Marina se quedó fuera del círculo observando. Doña Cecilia comenzó a caminar a mi alrededor, murmurando palabras que yo no conseguía entender. Su voz era hipnótica, rítmica, como un canto antiguo. Tomó los elementos que yo había traído y los colocó sobre la tela roja. Luego tomó una vela roja y la encendió, acercándola a la tela. «Este es el trabajo del amarre», dijo ella, su voz baja e intensa. «Estás pidiendo al universo, a los espíritus, a las fuerzas que rigen el amor y la unión, que traigan a tu marido de vuelta, que lo aten a ti, que hagan que ya no pueda pensar en otra mujer, que hagan que ya no pueda estar lejos de ti». Ella continuó el ritual por más de 1 hora. Quemó hierbas, murmuró palabras en una lengua que yo no reconocía. Hizo gestos con las manos que parecían tener un significado profundo. En un momento me pidió que cerrara los ojos y que visualizara a Lucas volviendo a mí, que visualizara nuestro matrimonio siendo restaurado, que visualizara la felicidad regresando. Hice lo que me pidió. Cerré los ojos e intenté visualizar,
Pero lo que veía no era felicidad, era miedo. Miedo de lo que estaba haciendo, miedo de las consecuencias, miedo de que aquello realmente funcionara, porque si funcionaba, significaría que yo había manipulado a mi marido, que había usado magia para controlar su voluntad. Y si aquello no funcionaba, significaría que había cometido ese acto terriblemente equivocado para nada. Cuando el ritual terminó, doña Cecilia me dio un amuleto. Era una pequeña bolsita de tela roja que contenía cosas que ella no reveló. «Usa esto siempre cerca de tu corazón», dijo. «Guarda este secreto, no se lo cuentes a nadie. La magia funciona mejor cuando se guarda en silencio, cuando nadie lo sabe, cuando está protegida por el sigilo». Volví a casa esa noche en un estado de trance. Lucas estaba durmiendo. Puse el amuleto dentro de mi sostén, contra mi pecho, y me acosté a su lado, esperando que algo cambiara, esperando que la magia funcionara, esperando que mi marido despertara al día siguiente como un hombre diferente, un hombre que me amara, un hombre que quisiera estar conmigo. En los primeros días nada cambió. Lucas seguía como antes, distante, frío, respondiendo mensajes de Fernanda. Empecé a cuestionar si el ritual había funcionado, si doña Cecilia era realmente una bruja o solo una mujer que se lucraba del desespero de mujeres como yo. Pero Marina me aseguró que aquello llevaba tiempo, que la magia no era instantánea, que yo debía tener paciencia. Entonces, en la primera semana después del ritual, Lucas empezó a cambiar. No de forma dramática, no de forma obvia, sino de forma sutil. Empezó a llegar a casa más temprano. Empezó a dejar el celular lejos durante la cena. Empezó a preguntarme sobre mi día. Empezó a tocarme de nuevo, pequeños toques, una mano en la espalda, un beso en la frente. Empezó a sonreírme de nuevo. Mi corazón se aceleró, el ritual estaba funcionando, la magia era real. Pero no era exactamente así. Lo que estaba pasando no era el amor regresando, era obsesión. Después de 2 semanas, Lucas se volvió posesivo. Quería saber dónde estaba yo todo el tiempo. Llamaba a mi celular constantemente. No quería que saliera de casa sin él. No quería que viera a mis amigas. Empezó a revisar mi celular, mi correo electrónico, mis redes sociales. Empezó a hacer escenas de celos por cosas absurdas, como que yo recibiera un mensaje de un colega de trabajo o hablara con un vendedor en la tienda. Empezó a decirme que yo era suya, que le pertenecía, que nunca más me dejaría ir. Al mismo tiempo se volvió agresivo. No físicamente, no todavía, pero verbalmente. Decía cosas crueles, cosas que dolían profundamente. Decía que yo era fea, que nadie más me querría, que debía estar agradecida de que él estuviera conmigo. Decía que mi carrera no importaba, que mi trabajo era inútil, que mi único propósito era ser su esposa. Decía que mis amigas eran malas influencias, que querían destruir nuestro matrimonio, que yo debía dejar de verlas. Mi matrimonio, que había sido frío y distante, se volvió caliente y asfixiante. Yo había cambiado la indiferencia por la obsesión. Había cambiado la soledad por la prisión. Empecé a darme cuenta de que algo había salido mal, que yo había cometido un error terrible. Llamé a Marina en pánico. Le conté todo lo que estaba pasando. Ella escuchó en silencio y luego dijo: «Brenda, hiciste un hechizo de amarre. Ataste a tu marido a ti, pero no puedes atar a alguien sin que haya consecuencias. No puedes forzar un sentimiento sin que se distorsione. No puedes controlar la voluntad de alguien sin que la magia se vuelva en tu contra». Mi pánico aumentó. Pregunté qué debía hacer. Marina dijo que yo debía hablar con su madre, que tal vez hubiera una forma de deshacer el hechizo. Llamé a doña Cecilia. Ella me recibió nuevamente, pero esta vez su tono era diferente. Había una frialdad en su voz, como si estuviera decepcionada de mí. «Tú pediste amarrarlo», dijo. «Ahora él está amarrado. Pero el amarre no es amor, querida. El amarre es control, es prisión.
Es una cadena que ata a dos personas juntas sin que tengan elección. ¿Hiciste eso sabiendo el riesgo? Yo negaba haberlo sabido. Dije que ella debería haberme explicado mejor, que debería haberme avisado de las consecuencias. Doña Cecilia solo sonrió, una sonrisa triste, y dijo: «Te lo advertí, no escuchaste». Las personas nunca escuchan cuando están desesperadas. Escuchan solo lo que quieren escuchar. Tú escuchaste que tu marido volvería a ti. No escuchaste el resto. Ella se ofreció a hacer un ritual de desamarre, pero dijo que aquello costaría el doble y que no había garantías de que funcionara completamente. Que una vez que atas a alguien, esa cadena deja marcas. Que aunque la cortes, las cicatrices permanecen. Yo pagué. Estaba desesperada. Cualquier cosa era mejor que seguir viviendo esa pesadilla que yo misma había creado. El ritual de desamarre fue diferente del primero. Era más agresivo, más intenso. Doña Cecilia quemó cosas que olían mal, murmuró palabras que sonaban como maldiciones, hizo gestos que parecían violentos. Cuando terminó, me dijo que el hechizo se desharía gradualmente, que llevaría tiempo, que Lucas pasaría por un periodo de rabia y confusión, pero que eventualmente volvería a su estado anterior. A su estado anterior de indiferencia y distancia, a su estado anterior de no amarme. Volví a casa esa noche con el corazón pesado. Lucas me estaba esperando, sentado en la sala, con una expresión que no conseguía leer. «¿Dónde estabas?», preguntó. «Con Marina», respondí. Él se levantó y caminó hacia mí. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero en vez de eso, simplemente me abrazó. Un abrazo desesperado, como si se estuviera ahogando. «Perdón», dijo con la voz quebrada. «Perdón por todo. Perdón por haber sido así. Perdón por haberte lastimado». Me quedé congelada en sus brazos. Ese no era el Lucas posesivo que me había estado aterrorizando. Era un Lucas diferente, un Lucas que parecía estar despertando de una pesadilla. En los días siguientes se volvió aún más diferente. Parecía confundido, como si no comprendiera completamente lo que había pasado. Tenía momentos de rabia, donde gritaba sobre cosas que no tenían sentido. Tenía momentos de tristeza profunda, donde lloraba sin explicación. Tenía momentos en los que parecía estar en otro lugar, mentalmente ausente. Intenté hablar con él sobre todo aquello, pero no quería hablar. Decía que no recordaba claramente lo que había pasado en las últimas semanas, que todo parecía borroso, como un sueño malo. Sugerí que buscara ayuda profesional, que tal vez había pasado por un brote psicótico. Él se negó, dijo que estaba bien, que solo estaba cansado, que solo necesitaba tiempo. Pero no estaba bien, nadie estaba bien. Yo había destruido mi matrimonio 2 veces, primero con mi indiferencia y falta de comunicación, después con mi desesperación y mi recurso a la magia. Ahora estaba viviendo con un hombre que yo ya no reconocía y que probablemente ya no me reconocía tampoco. Ahora estaba viviendo con las consecuencias de mis acciones, y esas consecuencias eran mucho peores de lo que yo había imaginado. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que Lucas me asfixiaba, que me encerraba en un cuarto sin ventanas, que me hacía desaparecer. Despertaba con el corazón acelerado, sudando, temblando. Lucas despertaba conmigo y parecía asustado, como si también estuviera teniendo pesadillas. A veces me abrazaba, a veces simplemente se quedaba despierto, mirando el techo en silencio. Mis amigos y familia empezaron a notar que algo estaba mal. Mi madre preguntaba por qué había bajado tanto de peso. Mi padre preguntaba por qué parecía tan cansada todo el tiempo. Marina preguntaba si yo estaba arrepentida. Yo mentía a todos. Decía que todo estaba bien, que era solo estrés del trabajo, que solo estaba pasando por una fase. Nadie lo creía, pero nadie presionaba. Era más fácil fingir que todo estaba bien que admitir la verdad.
3 meses después del ritual de desamarre, Lucas me pidió que fuéramos a terapia de pareja. Acepté, aliviada de que finalmente estuviera dispuesto a buscar ayuda profesional. Fuimos a un terapeuta llamado Dr. Felipe, un hombre de 50 años que tenía una forma calmada y compasiva de hablar. En las primeras sesiones, Lucas y yo casi no conseguíamos mirarnos. El silencio entre nosotros era tan pesado que parecía físico. Pero gradualmente, con la ayuda del doctor Felipe, empezamos a hablar. Lucas habló sobre cómo se sintió durante esas semanas de obsesión. Dijo que era como si ya no fuera él mismo, como si alguien o algo estuviera controlando sus pensamientos y acciones. Dijo que sabía que estaba siendo irracional, pero no conseguía parar. Dijo que era como estar atrapado en un cuerpo que no era suyo. Yo lo escuché y lloré, porque sabía que era verdad, que yo le había hecho eso, que literalmente lo había atrapado en un cuerpo que no era el suyo a través de un hechizo. Finalmente, le conté al doctor Felipe sobre el hechizo. No completamente, pero lo suficiente como para que entendiera que había algo sobrenatural involucrado. El doctor Felipe no se rió de mí, solo asintió como si aquello fuera solo otro tipo de trauma que las personas se causan unas a otras. Dijo que independientemente de cómo había sucedido, la verdad era que yo había intentado controlar a mi marido y que eso había dañado profundamente nuestra relación de confianza, que necesitábamos reconstruir esa confianza desde cero. Fue un proceso largo y doloroso. Había días en que yo pensaba que sería imposible. Había días en que Lucas me miraba y yo podía ver el dolor en sus ojos, el dolor que yo había causado. Había días en que yo no conseguía mirarme al espejo porque no me gustaba quien veía, pero también había días en que Lucas me abrazaba y decía que entendía por qué yo había hecho aquello, que entendía que yo había estado desesperada, que me perdonaba, y en esos días yo sentía un pequeño destello de esperanza. 6 meses después del ritual de desamarre, Lucas y yo empezamos a reconstruir nuestro matrimonio. No era el matrimonio de cuento de hadas que yo había imaginado cuando tenía 20 años. No era esa pasión ardiente de los primeros meses de noviazgo. No era perfecto, ni de lejos, pero era real. Era honesto, estaba construido sobre la verdad, sobre la vulnerabilidad, sobre la aceptación de que ambos éramos profundamente imperfectos y de que ambos habíamos cometido errores terribles. Lucas dejó de trabajar hasta tarde. Empezó a incluirme en su vida de forma genuina, no por obsesión, sino por elección. Conversábamos sobre todo, incluso sobre las cosas difíciles, las cosas que dolían. Me contó sobre Fernanda, que ella realmente había intentado algo con él, pero que él nunca había traicionado físicamente, solo emocionalmente. Dijo que se había sentido asfixiado por mí antes del hechizo, que mi necesidad constante de validación lo había empujado lejos. Eso dolió escuchar, pero era verdad. Yo había sido asfixiante. Había transformado a mi marido en mi única fuente de autoestima, y cuando él no consiguió cargar ese peso, yo colapsé. Empecé a trabajar en mí misma. Volví al gimnasio, no para ponerme bonita para Lucas, sino para sentirme fuerte. Empecé a hacer terapia individual, además de la terapia de pareja. Empecé a reconstruir mi identidad fuera del matrimonio. Volví a pintar, algo que amaba hacer cuando era adolescente, pero que había abandonado cuando me casé. Empecé a trabajar medio tiempo en una galería de arte local, algo que me daba un propósito más allá de ser la esposa de Lucas. Marina siguió siendo mi amiga, pero nuestra relación cambió. Había una tensión entre nosotras que no existía antes, una conciencia de que ella me había llevado por un camino que casi destruyó mi vida. Ella se disculpó varias veces. Dijo que no sabía que aquello pasaría,
que su madre había hecho amarres para decenas de mujeres y que nunca había salido tan mal. Yo la perdoné, pero nunca completamente. Parte de mí siempre culparía a Marina por haber plantado esa semilla en mi mente, por haberme mostrado ese camino cuando yo estaba más vulnerable. Juliana, por otro lado, se volvió más cercana. Ella finalmente había dejado al marido que la engañaba, había encontrado el coraje para empezar de nuevo sola con sus 2 hijos. Me dijo que mi historia había sido un catalizador para ella, que ver lo que yo había hecho por desesperación le hizo darse cuenta de que ella también estaba tomando decisiones desesperadas, que se estaba perdiendo intentando sostener un matrimonio que ya estaba muerto hacía años. Un año después del ritual de desamarre, Lucas y yo hicimos un viaje. Fuimos a una posada en las montañas, lejos de Pirenópolis, lejos de todo. Pasamos una semana entera juntos, sin celular, sin internet, sin distracciones. Conversamos sobre todo, sobre nuestros miedos, nuestros arrepentimientos, nuestros sueños. Hicimos el amor por primera vez desde el hechizo, y fue diferente. No había esa urgencia obsesiva que había durante el amarre. No había esa frialdad que había antes. Era algo intermedio, algo real, algo construido sobre elección y no sobre magia u obligación. Fue en ese viaje que Lucas me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Brenda, ¿quieres tener un hijo conmigo? Lo miré, a ese hombre al que yo había amado, luego odiado, luego intentado controlar, luego casi perdido, y que ahora estaba aprendiendo a amar de nuevo de manera sana. No lo sé, respondí honestamente. No sé si estamos listos, no sé si yo estoy lista. Lucas asintió, y había comprensión en sus ojos. Yo tampoco lo sé, dijo. Pero quiero que sepas que quiero construir un futuro contigo, un futuro real, no basado en ilusiones o magia, sino en elecciones conscientes que hacemos todos los días. Volvimos de ese viaje diferentes, más ligeros, más esperanzados, pero también más realistas. Sabíamos que nuestro matrimonio nunca sería perfecto. Sabíamos que siempre llevaríamos las cicatrices de lo que había pasado, pero también sabíamos que era posible reconstruir algo bueno sobre ruinas. 2 años después del hechizo, volví a la casa de doña Cecilia, no para hacer otro ritual, sino para confrontarla. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender lo que realmente había pasado. Marina intentó disuadirme, dijo que era mejor dejar el pasado en el pasado, pero yo insistí. Doña Cecilia me recibió con aquella misma mirada intensa, pero esta vez yo no me sentí pequeña ante ella. Me senté frente a ella y pregunté directamente, ¿qué fue lo que realmente hiciste conmigo? ¿Qué era ese hechizo? Ella se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos tamborileando en la mesa de madera. Luego suspiró profundamente. ¿Quieres la verdad?, preguntó. Asentí. La verdad es que la magia es solo un espejo. Refleja lo que ya está dentro de ti. Amplifica, distorsiona, pero no crea nada de la nada. El hechizo de amarre que hice no controló a tu marido. Solo canalizó tu obsesión, tu desesperación, tu necesidad de control y las proyectó sobre él. Él sintió lo que tú estabas sintiendo, multiplicado por 1000. Tu posesividad se volvió la posesividad de él. Tu miedo a perder se volvió el miedo de él a perder. La magia no hizo nada más que crear un espejo distorsionado entre ustedes dos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Entonces, estás diciendo que todo aquello fue culpa mía, que yo le hice eso a él. Estoy diciendo que pediste un hechizo sin entender lo que estabas pidiendo, respondió doña Cecilia. Estoy diciendo que la magia es peligrosa porque no juzga, no cuestiona, no protege, solo hace. Y cuando pides amarrar a alguien, estás pidiendo crear una prisión.
Y toda prisión tiene dos prisioneros, el que está preso y el que guarda la llave. Salí de esa casa por última vez con una comprensión que no tenía antes. Yo había sido tanto víctima como verdugo. Había sufrido, pero también había causado sufrimiento. Había sido manipulada por mi propio desespero y había manipulado a mi marido a través de la magia. No había villanos claros en esa historia, solo personas imperfectas tomando decisiones imperfectas en momentos de dolor. Hoy, 3 años después del hechizo, Lucas y yo aún seguimos juntos. Nuestro matrimonio no es perfecto. Hay días difíciles, discusiones, momentos de duda, pero también hay risas, complicidad, amor genuino. Decidimos no tener hijos, al menos no todavía. Decidimos enfocarnos en nosotros mismos, en nuestra sanación, en nuestra reconstrucción. Aprendí que no existe magia que pueda salvar una relación, que no existe hechizo que pueda crear amor donde no lo hay, que no existe atajo para el trabajo difícil de construir una relación sana. Aprendí que la verdadera magia está en las pequeñas decisiones diarias. Elegir quedarse cuando es más fácil irse. Elegir perdonar cuando es más fácil guardar rencor. Elegir comunicar cuando es más fácil quedarse en silencio. Pero aprendí también que algunas cicatrices nunca desaparecen por completo, que algunas noches todavía me despierto sudando, soñando con aquel ritual, con aquellas velas, con aquel olor a hierbas quemadas. Que algunas veces miro a Lucas y me pregunto si realmente me perdonó, o si solo aprendió a convivir con lo que hice. Y aprendí, sobre todo, que el mayor hechizo que lancé no fue sobre Lucas, fue sobre mí misma. Fue la ilusión de que necesitaba a un hombre para estar completa, de que mi belleza era mi única moneda de valor, de que un matrimonio perfecto era más importante que mi propia cordura. Romper ese hechizo fue mucho más difícil que romper el que había lanzado sobre Lucas, pero también fue mucho más liberador. 6 meses después del ritual de desamarre, Lucas y yo empezamos a reconstruir nuestro matrimonio. No era el mismo matrimonio de antes. No podía ser. Había demasiadas cicatrices, demasiados recuerdos, demasiado dolor como para que pudiéramos simplemente volver a lo que éramos. Pero tal vez eso fuera bueno. Tal vez el matrimonio antiguo, ese que yo había intentado desesperadamente salvar con magia, no valía la pena ser salvado. Tal vez necesitáramos construir algo completamente nuevo sobre las ruinas de lo que había sido. Lucas todavía tenía episodios, momentos en los que se quedaba confundido, en los que parecía estar luchando contra algo invisible dentro de su propia mente. El doctor Felipe explicó que el trauma psicológico, especialmente el trauma que involucraba pérdida de control sobre los propios pensamientos y acciones, podría llevar años para ser completamente procesado, que Lucas probablemente cargaría esas semanas de obsesión como una herida que nunca cicatrizaría por completo, solo se volvería más fácil de soportar con el tiempo. Yo también tenía mis propios episodios. Despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, sudando, con la sensación de que había algo mal, algo maligno flotando sobre nuestra casa. Tenía flashbacks de aquella noche en la casa de doña Cecilia, del olor de las hierbas quemadas, de las velas danzando en las paredes, de la sensación de que estaba haciendo algo irreversible. Tenía momentos en que miraba a Lucas y me preguntaba si el hombre a mi lado era realmente mi marido o alguna versión distorsionada de él que la magia había creado y luego abandonado. Marina empezó a alejarse, no de forma dramática, no de un día para otro, sino gradualmente. Nuestras conversaciones se volvieron más superficiales, nuestros encuentros menos frecuentes. Ella nunca lo dijo explícitamente, pero yo sabía que se sentía culpable,
que sabía que había sido parte del problema, que me había llevado hasta su madre, había facilitado ese ritual, me había animado a hacer algo que casi destruyó mi vida. Parte de mí quería perdonarla por completo, decirle que no era culpa suya, que yo había hecho mis propias elecciones. Pero otra parte de mí, una parte más oscura y resentida, la culpaba. La odiaba por haber plantado esa semilla en mi mente. Juliana, por otro lado, se convirtió en mi confidente más cercana. Ella había pasado por su propia jornada de dolor y reconstrucción. Había dejado al marido infiel. Estaba criando a sus 2 hijos sola mientras trabajaba como manicurista durante el día y estudiaba para ser técnica en enfermería por la noche. Había una fuerza en ella que yo admiraba profundamente. Una fuerza que venía no de nunca haber caído, sino de haber caído y haber elegido levantarse repetidamente. Cuando le conté sobre el hechizo, sobre todo lo que había pasado, ella no me juzgó. Solo tomó mi mano y dijo: «Todas hacemos cosas desesperadas cuando estamos con dolor. Lo que importa es lo que hacemos después». Fue Juliana quien me sugirió que yo buscara ayuda espiritual de otro tipo. No magia, no hechizos, sino limpieza espiritual. Su abuela, Doña María, era una curandera respetada en Pirenópolis, conocida por hacer oraciones de protección y limpieza energética. Juliana dijo que tal vez yo necesitaba limpiar las energías negativas que el hechizo había dejado, que tal vez había residuos espirituales que aún estaban afectando a Lucas y a mí. Inicialmente me resistí. Lo último que quería era involucrarme nuevamente con cualquier cosa relacionada con el mundo espiritual. Pero las pesadillas continuaban, los episodios de Lucas continuaban. Y había algo en la casa, una sensación que no conseguía explicar, como si hubiera una presencia invisible observándonos, juzgándonos, castigándonos. Entonces, una tarde de jueves, Juliana me llevó a la casa de Doña María. Era completamente diferente de la casa de Doña Cecilia. No había nada siniestro o aterrador allí. Era una casa simple, limpia, con imágenes de santos en las paredes, un olor suave a romero y ruda, y una atmósfera de paz que yo no sentía hacía meses. Doña María tenía 83 años, era pequeña y frágil en apariencia, pero había una fuerza en sus ojos que era imposible ignorar. Me recibió con una sonrisa gentil y me hizo sentar en una silla de madera en la veranda de su casa. No me hizo preguntas invasivas, no pidió detalles sobre lo que había pasado. Solo puso sus manos sobre mi cabeza y empezó a rezar. Sus oraciones eran simples, en portugués, pidiendo protección, pidiendo luz, pidiendo que cualquier energía negativa fuera removida. No había nada dramático, nada espantoso, pero mientras ella rezaba, yo empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alivio, como si algo pesado que yo había cargado por meses finalmente estuviera siendo removido. Cuando terminó, Doña María me dio una ramita de ruda y me indicó que la pasara por toda la casa, por todos los rincones, pidiendo protección y luz. Dijo que yo debía hacer eso por 7 días seguidos, siempre al amanecer. Dijo también que yo debía perdonarme a mí misma, que el mayor peso que cargaba no era el hechizo en sí, sino la culpa que sentía por haberlo hecho. «Hija mía», dijo ella, su voz suave pero firme, «cometiste un error grande, sí, pero eres humana. Los humanos cometen errores. Lo que te define no es el error que cometiste, sino lo que haces después. Puedes elegir cargar esta culpa por el resto de tu vida, dejar que te consuma, te destruya. O puedes elegir aprender de ella, crecer, volverte una persona mejor por causa de ella». Sus palabras resonaron en mi mente por días. Empecé a hacer las limpiezas que ella había sugerido. Me despertaba antes de que saliera el sol,
tomaba la ramita de ruda y pasaba por cada habitación de la casa, rezando, pidiendo protección, pidiendo luz. Lucas me observaba con curiosidad, pero no hacía preguntas. Tal vez él también sentía que había algo mal en la casa, algo que necesitaba ser limpiado. En el 7º día, algo cambió. No fue dramático, no fue una revelación súbita, pero la casa parecía más ligera. El aire parecía más fácil de respirar. Las pesadillas disminuyeron. Los episodios de Lucas se volvieron menos frecuentes. Y por primera vez en meses, desperté sin esa sensación de peso en el pecho, sin esa culpa constante asfixiándome. Lucas y yo empezamos a salir más. Fuimos a restaurantes, al cine, hicimos caminatas por los senderos en las montañas alrededor de Pirenópolis. Empezamos a reír juntos nuevamente, no risas forzadas, sino risas genuinas. Empezamos a hacer planes para el futuro, pequeños planes, como reformar la cocina o adoptar un perro. Nada grandioso, nada que exigiera compromisos enormes, solo pequeñas cosas que nos daban algo que esperar. Fue durante una de esas caminatas, en una tarde de sábado, que Lucas finalmente habló sobre Fernanda. Estábamos sentados en una roca grande, mirando una cascada, cuando él simplemente dijo: «Necesito contarte sobre ella». Mi corazón se aceleró. Parte de mí no quería escuchar. Parte de mí quería seguir fingiendo que aquello nunca había pasado. Pero sabía que necesitábamos esa conversación, que no podíamos seguir adelante sin ella. «Nunca me acosté con ella», dijo Lucas con la voz baja. «Nunca la besé, pero quise hacerlo. Dios, Brenda, lo quise tanto. Ella me hacía sentir visto de una forma que no me sentía contigo hacía años. Se reía de mis chistes, se interesaba por mi trabajo, me hacía sentir importante, deseado. Y sé que eso no es excusa. Sé que debería haber hablado contigo sobre cómo me sentía en vez de buscar validación en otra mujer. Pero no sabía cómo. No sabía cómo decirte que me sentía asfixiado, que sentía que nada de lo que hacía era suficiente para ti, que estaba cansado de ser tu único propósito en la vida. Sus palabras dolieron mucho, pero eran verdaderas. Yo había transformado a Lucas en mi única fuente de felicidad, mi única fuente de validación. Había puesto sobre él un peso que ningún ser humano podía cargar. Y cuando él empezó a doblarse bajo ese peso, en vez de aligerarlo, yo había intentado atarlo aún más fuerte a través de la magia. «Lo entiendo», dije con la voz temblando. «Y lo siento. Siento haberte asfixiado. Siento no haber visto lo que estaba haciendo. Siento haber intentado controlarte en vez de liberarte». Lucas me miró y había lágrimas en sus ojos. «Los dos nos equivocamos, Brenda. Los dos. Yo debería haber comunicado mejor. Tú deberías haber respetado mis límites. Pero ambos fallamos. Y ahora tenemos que decidir si queremos seguir fallando juntos o si queremos aprender a hacerlo mejor». «Quiero hacerlo mejor», dije. «Quiero aprender. Quiero construir algo real contigo, no basado en ilusiones o necesidad, sino en elección genuina». «Yo también», dijo Lucas, y por primera vez en mucho tiempo le creí. 8 meses después del ritual de desamarre, recibí una llamada inesperada. Era Marina. Su voz estaba temblorosa, asustada. «Brenda, necesito verte. Es sobre mi madre. Es urgente». Encontré a Marina en nuestra cafetería favorita en el centro de Pirenópolis. Estaba diferente, más delgada, con ojeras profundas, las manos temblando mientras sostenía la taza de café. «Mi madre se está muriendo», dijo sin rodeos. «Cáncer, estado terminal. Los médicos dicen que tiene como máximo 3 meses». Sentí una oleada de emociones conflictivas. Parte de mí sentía pena por doña Cecilia. Parte de mí sentía que era justicia cósmica.
Parte de mí simplemente no sabía qué sentir. Ella quiere verte, continuó Marina. Dijo que necesita hablar contigo antes de morir, que hay cosas que necesitas saber. Inicialmente me negué. No quería ver a doña Cecilia nuevamente. No quería involucrarme con ese mundo otra vez, pero Marina insistió. Dijo que su madre estaba atormentada, que no conseguía morir en paz sin hablar conmigo. Y algo en su voz, algo genuinamente desesperado, me hizo aceptar. Volví a la casa de doña Cecilia una semana después. El lugar estaba diferente, las plantas parecían marchitas, los cristales en las ventanas estaban llenos de polvo, el olor a incienso había sido reemplazado por un olor medicinal de enfermedad y muerte. Marina me llevó hasta el cuarto de su madre, un cuarto pequeño y oscuro al fondo de la casa. Doña Cecilia estaba acostada en una cama estrecha, su cuerpo antes robusto, ahora consumido por la enfermedad. Su cabello blanco estaba ralo, su piel amarillenta, sus ojos hundidos. Pero aquella intensidad aún estaba allí, esa mirada que parecía ver a través de ti. «Brenda», dijo, su voz ronca y débil, «viniste». «Vine», respondí, quedándome de pie al lado de la cama, sin saber qué hacer con mis manos. «Necesito contarte la verdad», dijo doña Cecilia, «la verdad sobre el hechizo, la verdad sobre lo que hice». Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué quiere decir?» Doña Cecilia cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. «El hechizo de amarre que hice contigo no era solo un hechizo, era una maldición. Una maldición que mi madre me enseñó, que la madre de ella le enseñó, que ha sido pasada por generaciones en mi familia. No es solo magia para traer a alguien de vuelta. Es magia para aprisionar, para controlar, para destruir». Sentí que la sangre se me helaba. «¿Qué?» «Yo sabía lo que iba a pasar», continuó, con la voz quebrándose. «Sabía que tu marido se volvería obsesivo, violento. Sabía que sufrirían, pero lo hice de todos modos, porque así es como gano dinero. Así es como mi familia siempre ha ganado dinero, aprovechándose del desespero de mujeres como tú». La rabia explotó dentro de mí. ¿Lo sabía? ¿Lo sabía y lo hizo igual? Casi destruyó mi vida, casi destruyó a mi marido. «Lo sé», dijo doña Cecilia, con lágrimas corriendo por su rostro. «Y voy a pagar por eso. Lo estoy pagando. Este cáncer no es solo cáncer. Es la maldición volviendo a mí. Cada vez que lanzas una maldición sobre alguien, una parte de ella vuelve a ti. Yo lancé cientos de maldiciones a lo largo de mi vida, y ahora todas están volviendo». Me quedé en silencio, procesando aquello. Parte de mí quería gritar, quería golpearla, quería hacerla sufrir como ella me hizo sufrir, pero otra parte de mí solo sentía pena. Pena por esa mujer moribunda, por esa mujer que había pasado la vida causando dolor y ahora estaba cosechando las consecuencias. «¿Por qué me está contando esto?», pregunté finalmente. «Porque necesito que sepas que no fue tu culpa», dijo doña Cecilia. «Fuiste víctima. Fuiste manipulada, estabas desesperada y yo aproveché ese desespero y necesito que me perdones. No por mí, sino por ti, porque si no me perdonas, esa rabia te va a consumir por el resto de la vida». Miré a esa mujer, esa bruja moribunda que casi destruyó mi vida, y sentí nada. Ni rabia, ni pena, solo un vacío profundo. «No sé si puedo perdonarla», dije honestamente, «pero puedo intentar dejar esto atrás, puedo intentar seguir adelante». Doña Cecilia asintió débilmente. «Es todo lo que puedo pedir». Salí de ese cuarto, de esa casa, de ese lugar por última vez. Marina me acompañó hasta el coche. «Yo no lo sabía», dijo llorando. «Juro que no sabía que era una maldición. Pensé que era solo un hechizo simple, como ella siempre decía».
Miré a Marina, mi amiga que me había llevado a ese infierno, y vi que ella también era una víctima, víctima de su propia madre, de su propia familia, de generaciones de mujeres que habían transmitido ese conocimiento sombrío sin cuestionar las consecuencias. Lo sé, dije, y abracé a Marina mientras ella lloraba en mis brazos. Doña Cecilia murió 3 semanas después. No fui al funeral. Lucas sugirió que fuera, que tal vez me ayudaría a tener un cierre, pero me negué. Ya había tenido mi cierre en aquella conversación final. No necesitaba nada más de esa mujer, ni siquiera su muerte. 1 año después del ritual de desamarre, Lucas y yo renovamos nuestros votos. No fue una ceremonia grande, no fue nada como nuestra boda original. Fuimos solo nosotros dos, el doctor Felipe como testigo y Juliana y su abuela doña María. Nos quedamos de pie al borde de una cascada, descalzos, con ropas simples, y nos dijimos el uno al otro las promesas que realmente importaban. «Prometo verte», dijo Lucas, «verte de verdad, no la versión de ti que yo quiero que seas, sino quien realmente eres. Prometo liberarte», dije yo, «liberarte de mi necesidad, de mi inseguridad, de mi miedo. Prometo construir mi propia vida, mi propia felicidad, para que no tengas que cargar con ese peso». No hubo magia ese día. No hubo hechizos, no hubo rituales, no hubo nada más que 2 personas imperfectas eligiendo quedarse juntas. No porque estuvieran atadas por fuerzas sobrenaturales, sino porque querían estar juntas. Y eso, descubrí, era mucho más poderoso que cualquier magia que doña Cecilia podría haber hecho. 2 años después de renovar nuestros votos, yo estaba embarazada. No fue planeado. No fue algo que decidiéramos conscientemente hacer. Simplemente pasó. Cuando vi las 2 líneas en la prueba de embarazo, mi primer sentimiento no fue alegría. Fue terror puro. Terror de que ese niño pudiera llevar alguna marca del hechizo, alguna cicatriz espiritual de lo que yo había hecho. Terror de no ser lo suficientemente buena para ser madre, de que mi propia necesidad e inseguridad pudieran destruir una vida más. Se lo conté a Lucas esa misma noche. Él estaba en la cocina preparando la cena cuando simplemente puse la prueba en la encimera a su lado. Miró la prueba, luego me miró y su rostro pasó por una serie de emociones que no conseguí descifrar completamente. Sorpresa, miedo y luego, lentamente, algo que parecía ser esperanza. «¿Quieres tener este bebé?», preguntó con la voz cuidadosa. «No lo sé», respondí honestamente. «Tengo miedo». «Yo también», dijo Lucas y me abrazó. Nos quedamos allí, abrazados en la cocina, la cena olvidada en la olla, ambos procesando esa noticia que lo cambiaría todo. Pasé las primeras semanas del embarazo en un estado de ansiedad constante. Fui inmediatamente a ver a doña María. Necesitaba saber si había alguna forma de proteger a ese bebé, de garantizar que ninguna energía negativa del pasado pudiera afectarlo. Doña María me recibió con su sonrisa gentil de siempre y puso sus manos sobre mi vientre aún plano. «Este niño es una bendición», dijo con los ojos cerrados mientras rezaba. «No hay nada malo en él, no hay ninguna maldición, ninguna marca. Lo que hiciste en el pasado no define el futuro de este niño. Estás limpia, hija mía, estás libre». Lloré de alivio en sus brazos. Ella me dio un cordón de protección para usar durante todo el embarazo, un cordón rojo simple que había bendecido. Dijo que yo debía rezar todas las noches, agradecer por la vida que estaba creciendo dentro de mí y confiar en que todo saldría bien. Pero la ansiedad no desapareció por completo. En cada ecografía yo esperaba que los médicos encontraran algo mal. En cada consulta hacía 1000 preguntas, buscando señales de que algo estaba fuera de lo normal. Lucas intentaba calmarme, pero yo veía que él también estaba preocupado. Nunca hablábamos abiertamente sobre eso, pero ambos sabíamos lo que pensábamos.
¿Y si el hechizo hubiera dejado alguna marca que no pudiéramos ver? ¿Y si ese niño naciera con algún problema que fuera consecuencia de lo que yo había hecho? Fue durante el 5.º mes de embarazo que algo extraño comenzó a pasar. Empecé a tener sueños vívidos, sueños en los que veía a doña Cecilia. No a la doña Cecilia moribunda que había visitado antes de su muerte, sino a una versión más joven de ella, fuerte y sana. En los sueños ella estaba siempre en el mismo lugar, de pie a la orilla de un río, con el agua corriendo a sus pies, mirándome con aquellos ojos intensos. «Necesitas volver», decía en los sueños. «Necesitas volver a mi casa. Hay algo que necesitas encontrar». Despertaba de esos sueños sudando, con el corazón acelerado. Se lo conté a Lucas, que sugirió que eran solo hormonas del embarazo, que era normal tener sueños extraños. Se lo conté al doctor Felipe en una de nuestras sesiones ocasionales de seguimiento, y él dijo que probablemente era mi mente procesando trauma no resuelto, pero los sueños continuaban, noche tras noche, siempre el mismo mensaje: vuelve a mi casa. Finalmente, no aguanté más. Llamé a Marina. No habíamos hablado mucho desde la muerte de doña Cecilia. Ella se había mudado a Goiânia poco después del funeral, diciendo que no conseguía seguir en Pirenópolis, que había demasiados recuerdos, demasiado dolor. Pero todavía tenía las llaves de la casa de su madre, que permanecía vacía, esperando ser vendida. «Necesito ir a la casa de tu madre», dije cuando atendió. «Sé que parece locura, pero he estado teniendo estos sueños». Marina se quedó en silencio por un largo momento. Luego suspiró. «Yo también he estado teniendo sueños con ella», admitió. «Sueños en los que me está pidiendo que vuelva. Los he ignorado, pero tal vez sea una señal. Tal vez haya algo allí que necesitamos encontrar». Combinamos encontrarnos en la casa el sábado siguiente. A Lucas no le gustó la idea. Dijo que yo no debería estar estresándome durante el embarazo, que debería dejar el pasado en el pasado. Pero insistí. Había algo que me tiraba hacia ese lugar, algo que no conseguía ignorar. Marina me encontró en la entrada de la propiedad. Estaba diferente, más delgada, con el cabello más corto, una expresión de cansancio permanente en el rostro. Nos abrazamos, y fue como abrazar una versión fantasma de la amiga que yo conocía. «¿Estás lista?», preguntó, sosteniendo las llaves. «No», respondí honestamente, «pero vamos de todas formas». La casa estaba exactamente como la recordaba, solo que más deteriorada. Meses de abandono habían dejado su marca. Había telarañas en las esquinas, polvo cubriendo todas las superficies, un olor a moho y abandono. Las plantas que antes llenaban el lugar estaban muertas o muriendo. Los cristales en las ventanas estaban opacos. Era como si la propia casa hubiera muerto junto con su dueña. «¿Por dónde empezamos?», preguntó Marina con la voz resonando en el silencio. «Por el cuarto de ella», dije, siguiendo un instinto que no sabía explicar. El cuarto de doña Cecilia estaba como ella lo había dejado. La cama aún tenía las sábanas que había usado en sus últimos días. Había frascos de remedios en la mesita de noche. Ropa colgada en el armario. Era perturbador, como si pudiera volver en cualquier momento. Empecé a buscar sin saber exactamente qué buscaba. Abrí cajones, miré debajo de la cama, revolví el armario. Marina hacía lo mismo del otro lado del cuarto. Fue ella quien lo encontró. «Brenda», dijo con la voz tensa, «mira esto». Estaba sosteniendo una caja de madera oscura ornamentada con símbolos que no reconocía. La caja estaba escondida en el fondo del armario, debajo de mantas viejas. Tenía un candado, pero estaba abierto, como si alguien lo hubiera dejado intencionalmente para ser encontrado. Abrimos la caja juntas. Dentro había cuadernos, decenas de ellos, cuadernos antiguos,
con páginas amarillentas, llenos de la letra pequeña de doña Cecilia. Tomé uno al azar y empecé a leer. Era un diario, pero no un diario común. Era un registro de todos los hechizos que ella había hecho a lo largo de su vida. Cada página contenía el nombre de una mujer, la fecha del ritual, el tipo de hechizo realizado y luego las consecuencias. Mi sangre se heló mientras leía. Había cientos de nombres, cientos de mujeres que, como yo, habían acudido a doña Cecilia en momentos de desesperación. Y las consecuencias eran horribles. Matrimonios que habían terminado en violencia doméstica, maridos que se habían suicidado, mujeres que se habían vuelto locas, niños que habían nacido con problemas inexplicables. «Dios mío», murmuró Marina, leyendo por encima de mi hombro. «Mi madre documentó todo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo». Seguí hojeando hasta encontrar mi nombre. Ahí estaba. Brenda Silva, 15 de marzo. Amarre amoroso. Marido, Lucas Silva. Y después, en letras rojas, consecuencias, obsesión patológica, violencia psicológica, desamarre necesario después de 3 meses. Pero había algo más, una nota adicional, escrita con letra temblorosa, probablemente añadida poco antes de su muerte. Brenda volverá cuando esté embarazada. Necesita saber la verdad completa. Necesita romper el ciclo. ¿Qué verdad?, pregunté en voz alta, para nadie en particular. ¿Qué ciclo? Marina tomó otro cuaderno, este más antiguo que los otros. La tapa estaba desgastada, las páginas casi deshaciéndose. «Este es de mi abuela», dijo, reconociendo la letra. «Mi madre guardó los diarios de todas las mujeres de nuestra familia». Empezamos a leer juntas, y lentamente, horriblemente, la verdad empezó a revelarse. La maldición no había comenzado con doña Cecilia. Había comenzado generaciones atrás, con la tatarabuela de Marina, una mujer llamada Benedita. Benedita había sido una esclava en una hacienda en Goiás en el siglo XIX. Su señor la había abusado repetidamente, y cuando ella quedó embarazada, la esposa del señor, consumida por los celos, contrató a una hechicera para lanzar una maldición sobre Benedita. La maldición era simple y cruel. Cualquier magia que Benedita o sus descendientes hicieran para controlar el amor de un hombre se volvería contra ellas. La magia funcionaría, pero siempre de forma distorsionada, siempre causando más dolor que alivio. Y la maldición sería pasada de madre a hija, generación tras generación, hasta que alguien tuviera el coraje de romperla. Pero ninguna de las mujeres de la familia de Marina había intentado romper la maldición. En vez de eso, la habían abrazado. Habían transformado esa maldición en un negocio. Habían usado el conocimiento de que la magia siempre funcionaba, aunque de forma distorsionada, para lucrar con el desespero de otras mujeres. Se habían convertido en las propias hechiceras que las habían maldecido. «Mi familia entera», dijo Marina con la voz quebrándose, «generaciones de mujeres, todas perpetuando este ciclo de dolor. Y yo te traje a esto, te puse en este camino». Miré a Marina y vi que estaba llorando. Vi también que ella era tanto víctima como yo. Víctima de una maldición que había sido lanzada hacía más de un siglo. Víctima de una familia que había elegido lucrar con el dolor en vez de buscar la cura. «¿Cómo rompemos esto?», pregunté. «¿Cómo terminamos con este ciclo?». Marina hojeó hasta la última página del diario de doña Cecilia. Allí, con letra temblorosa, estaba escrito: «Para romper la maldición, una descendiente mía debe renunciar completamente a la magia. Debe quemar todos los libros, todos los objetos, todo lo que carga el conocimiento. Debe pedir perdón a todas las mujeres que fueron perjudicadas. Y debe elegir un camino diferente». Marina me miró. Luego miró los cuadernos esparcidos a nuestro alrededor. «Yo soy la última», dijo.
Soy la última descendiente de Benedita. Mi madre no tuvo otros hijos. No tengo hermanos. Si no rompo esto ahora, la maldición muere conmigo. Pero todas las mujeres que fueron perjudicadas nunca tendrán paz. ¿Qué necesitas hacer?, pregunté. Marina respiró hondo. Necesito encontrar a todas las mujeres que mi madre, mi abuela, mi bisabuela perjudicaron. Necesito pedir perdón. Necesito ofrecer alguna forma de reparación. Y luego necesito destruir todo esto. Pasamos el resto de ese día catalogando los nombres en los diarios. Había más de 300 mujeres registradas a lo largo de 4 generaciones. Algunas estaban muertas, algunas se habían mudado, pero muchas aún estaban en Pirenópolis y en las ciudades vecinas. Mujeres que habían cargado con las consecuencias de esos hechizos por años, décadas, sin nunca saber por qué. Marina tomó una decisión ese día. Dedicará los próximos años de su vida a encontrar a cada una de esas mujeres, contarles la verdad, pedir perdón. No será fácil. Muchas no lo creerán, muchas la odiarán, pero es lo que debe hacerse. ¿Y tú?, preguntó Marina. ¿Qué vas a hacer? Puse mi mano sobre mi vientre, donde mi hija crecía. Voy a tener este bebé, dije. Voy a criarla sabiendo la verdad. Voy a enseñarle que no existen atajos para el amor, que no hay magia que pueda forzar a alguien a amarnos. Voy a romper el ciclo de una forma diferente. Antes de salir de esa casa por última vez, hicimos un ritual. No un ritual de magia, sino un ritual de cierre. Tomamos todos los cuadernos, todos los objetos mágicos, todas las hierbas y cristales y velas, y los llevamos al patio. Marina encendió una fogata y juntas empezamos a quemarlo todo. Mientras las llamas consumían generaciones de conocimiento sombrío, yo recé por todas las mujeres que habían sido perjudicadas. Recé por Marina y por su familia. Recé por mí y por Lucas. Y recé por mi hija para que nunca conociera el desespero que me llevó a ese camino. Las llamas ardieron hasta el amanecer. Cuando salió el sol, no quedaba nada más que cenizas. Marina y yo nos quedamos allí, exhaustas, sucias de hollín, pero sintiendo algo que no sentíamos hacía mucho tiempo. Esperanza. Se acabó, dijo Marina. Realmente se acabó. 3 meses después, nació mi hija. Le pusimos el nombre de Luz. Luz María Silva. Cuando la sostuve por primera vez, miré sus ojos y no vi ninguna sombra, ninguna marca, ninguna maldición. Vi solo una niña perfecta, inocente, libre. Lucas lloró cuando la vio. Lloró de alivio, de alegría, de gratitud. Lo logramos, dijo. A pesar de todo, lo logramos. Doña María vino a visitarnos al hospital. Sostuvo a Luz en sus brazos y sonrió. Esta niña tiene un propósito, dijo. Nació para romper ciclos, para traer luz donde había oscuridad. Cuídenla bien. Marina también vino. Ella había empezado su trabajo de encontrar a las mujeres perjudicadas por su familia. Ya había hablado con 15 de ellas. Algunas le habían gritado, algunas habían llorado, algunas simplemente le habían cerrado la puerta en la cara. Pero algunas la habían perdonado. Y esas que perdonaron, dijo Marina, parecían más ligeras después, como si un peso hubiera sido removido. Va a llevar años, dijo Marina, sosteniendo a Luz con cuidado. Pero voy a hacerlo. Voy a arreglar lo que mi familia rompió. No estás sola, dije. Voy a ayudarte. Cuando esté lista, cuando Luz sea más grande, voy a ayudarte a encontrar a esas mujeres. Y fue eso lo que hicimos. En los años siguientes, Marina y yo nos convertimos en una especie de equipo. Ella encontraba a las mujeres, contaba la verdad sobre los hechizos, y yo compartía mi historia. Contaba cómo yo había sido una de esas mujeres desesperadas, cómo había recurrido a la magia, cómo casi había destruido todo y cómo había encontrado un camino de vuelta.
Algunas mujeres nos odiaban, algunas nos llamaban mentirosas, charlatanas, pero otras finalmente entendían. Finalmente, tenían una explicación de por qué sus matrimonios se habían vuelto tan tóxicos, por qué sus maridos habían cambiado de forma tan drástica, por qué sus vidas se habían desmoronado de formas que no tenían sentido. Una de esas mujeres era Carmen, una señora de 65 años que había hecho un hechizo con la abuela de Marina 40 años atrás. Su marido se había vuelto violento después del hechizo y eventualmente la había hospitalizado. Ella se había divorciado, pero nunca había conseguido recuperarse completamente. Cuando Marina y yo la visitamos, nos recibió con desconfianza. Pero cuando contamos la historia completa, cuando le mostramos los registros en el diario de la abuela de Marina, algo cambió en su rostro. «Siempre lo supe», dijo con la voz temblando. «Siempre supe que había algo mal con ese hechizo, pero nadie me creía. Todos decían que yo estaba loca, que estaba inventando excusas». «No estabas inventando», dije, «era real, y lo siento. Siento lo que la familia de Marina te hizo». Carmen lloró décadas de dolor, de culpa, de confusión, y luego, sorprendentemente, nos perdonó. «Son valientes», dijo, «valientes por venir aquí, por contar la verdad, por intentar arreglar esto. Mi vida fue destruida, pero por lo menos ahora sé que no fue mi culpa». Historias como la de Carmen se repitieron decenas de veces. Cada mujer que encontrábamos cargaba su propio dolor, su propia versión de lo que me había pasado a mí, y cada una de ellas merecía saber la verdad. Luz creció escuchando esas historias. Cuando tenía 5 años, me preguntó, «Mamá, ¿por qué tú y tía Marina visitan a todas esas señoras tristes?». Me senté con ella y le expliqué de la forma más simple que pude. Porque esas señoras fueron lastimadas por algo que no fue culpa de ellas. Y nosotras estamos tratando de ayudarlas a entender lo que pasó para que puedan curarse. ¿Como la abuela María hace con las personas?, preguntó Luz. Exactamente como la abuela María, respondí sonriendo. Luz se convirtió en una niña extraordinaria. Tenía una empatía natural, una capacidad de sentir el dolor de los demás y querer ayudar. Cuando tenía 7 años, me dijo que quería ser sanadora de personas tristes cuando creciera. Lucas y yo no podíamos estar más orgullosos. Mi matrimonio con Lucas también continuó evolucionando. No fue perfecto. Tuvimos discusiones, momentos difíciles, periodos donde la vieja dinámica amenazaba con volver. Pero siempre que eso pasaba, nos deteníamos, hablábamos, recordábamos lo que habíamos pasado y lo que nos habíamos prometido. Lucas se convirtió en un padre increíble. Era presente, atento, juguetón. Verlo con Luz me hacía recordar por qué me había enamorado de él en primer lugar. Y a veces, en momentos raros y preciosos, me miraba como solía hacerlo cuando nos conocimos, y yo sabía que lo habíamos logrado, que realmente habíamos reconstruido algo bueno sobre las ruinas. 5 años después del nacimiento de Luz, Marina finalmente terminó su misión. Había encontrado a todas las mujeres vivas que habían sido perjudicadas por su familia. Algunas habían perdonado. Otras no, pero todas sabían la verdad ahora. Todas tenían una explicación. Hicimos una ceremonia para marcar el final de esa jornada. Volvimos a la propiedad donde había estado la casa de doña Cecilia. La casa había sido demolida y en su lugar había solo un campo abierto. Marina había vendido la propiedad a una familia que quería construir una escuela allí. Una escuela para niñas de familias de bajos recursos. Parecía apropiado. Nos quedamos allí, Marina, yo, Lucas, Luz, Juliana y doña María, en círculo. Marina había escrito cartas para cada una de las mujeres que no habían perdonado, pidiendo disculpas una vez más.
quemamos esas cartas, dejando que el humo llevara las palabras al universo. «Está hecho», dijo Marina, con lágrimas corriendo por su rostro. «El ciclo está roto». Doña María puso sus manos sobre la cabeza de Marina y rezó: «Que esta familia sea finalmente libre, que las próximas generaciones no carguen el peso de las anteriores, que solo haya luz a partir de ahora». Esa noche tuve un sueño, pero no fue una pesadilla, fue un sueño bueno. Soñé con doña Cecilia, pero esta vez estaba en paz. Estaba de pie en la orilla de ese mismo río, pero ahora sonreía. «Gracias», dijo, «gracias por terminar lo que yo no tuve el coraje de terminar». Y entonces simplemente desapareció, disolviéndose en la luz del sol que se reflejaba en el agua. Desperté con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alivio. Era realmente el fin de un ciclo que había durado más de un siglo, el fin de una maldición que había destruido incontables vidas, el fin de una historia que casi me destruyó. Hoy, 10 años después de aquel primer hechizo, mi vida es irreconocible de la que tenía. Ya no soy esa mujer desesperada que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para retener a un hombre. Ya no soy esa mujer que basaba toda su autoestima en su apariencia y en el amor de otra persona. Soy Brenda. Tengo 37 años. Soy madre, esposa, amiga, sobreviviente. Trabajo medio tiempo en la galería de arte y medio tiempo ayudando a Marina en su labor de sanación comunitaria. Pinto en mis ratos libres. Tengo arrugas alrededor de los ojos de tanto reír. Tengo cabellos blancos empezando a aparecer. Tengo un cuerpo que llevó y dio a luz a una niña. Y me amo. Realmente me amo. Lucas y yo seguimos juntos. Nuestro matrimonio no es perfecto, pero es real. Está construido sobre la verdad, sobre la vulnerabilidad, sobre la elección diaria. Hay días en que es difícil. Hay días en que me pregunto si habría sido más fácil simplemente empezar nuevo con otra persona. Pero entonces recuerdo todo lo que pasamos, todo lo que construimos, y sé que no hay nadie más con quien preferiría estar. Luz tiene 10 años ahora, es brillante, compasiva, fuerte. Sabe la historia completa de lo que pasó. Sabe sobre el hechizo, sobre la maldición, sobre todo. Y usa esa historia como un recordatorio. Un recordatorio de que no hay atajos en la vida, de que no hay magia que pueda resolver nuestros problemas, de que el único camino real es a través del trabajo duro, de la honestidad, de la vulnerabilidad. Marina se casó de nuevo. Encontró a un hombre bueno, un profesor de historia que la ama por quien es, no por magia, no manipulación, sino por elección genuina. Están intentando tener hijos. Y si lo logran, esos niños serán los primeros de la línea de Benedita en nacer completamente libres de la maldición. Juliana abrió su propio salón de belleza. Sus hijos están creciendo fuertes y sanos. Ella encontró su propia fuerza, su propia voz. A veces nos reunimos para tomar café, las tres, y nos reímos de cómo éramos diferentes hace 10 años. Cómo estábamos perdidas, desesperadas, atrapadas en patrones que no podíamos ver. Doña María aún está viva, a los 93 años. Es la matriarca no oficial de Pirenópolis, la persona a la que todos acuden cuando necesitan sabiduría, sanación, orientación. Luz pasa todos los sábados con ella, aprendiendo sobre hierbas, sobre oraciones, sobre cómo curar sin manipular, sobre cómo ayudar sin controlar. A veces, cuando estoy sola, pienso en todo lo que pasó. Pienso en esa mujer de 26 años que estaba tan desesperada que recurrió a la magia negra. Pienso en las elecciones que hice, en el dolor que causé, en las consecuencias que casi me destruyeron, y siento gratitud. Gratitud porque esa experiencia, por más horrible que haya sido, me enseñó quién soy realmente.
Me enseñó que soy más fuerte de lo que pensaba. Me enseñó que puedo sobrevivir a mis peores elecciones. Me enseñó que la redención es posible, que la sanación es posible, que el reencuentro es posible. No recomendaría ese camino a nadie. No desearía ese dolor a mi peor enemiga. Pero no puedo negar que esa experiencia me moldeó, me transformó, me hizo quien soy hoy. Hay una cita que doña María me dijo una vez y que llevo conmigo. No son las tormentas las que definen quiénes somos, sino cómo elegimos reconstruir después de que pasan. Pasé por una tormenta que yo misma creé, y casi me ahogo en ella, pero elegí reconstruir, elegí aprender, elegí crecer. Y hoy cuando miro mi vida, a mi marido, a mi hija, a mis amigas, al trabajo que hago, veo no las cicatrices de lo que pasó, sino la belleza de lo que construimos sobre ellas. Esta es mi historia. La historia de cómo la magia negra casi destruyó mi matrimonio y cómo el amor real, el trabajo duro y el coraje de enfrentar la verdad lo salvaron. No es una historia de cuento de hadas. No tiene un final perfectamente feliz. Pero es una historia real. Y al final, eso es todo lo que importa.